Hola, hola. ¿Tú? No, claro. Bueno, hola a todos. Vamos a presentar a una paciente. La idea, el objetivo de este Ateneo es un poco definir cómo cerrar a la paciente, cómo determinar el diagnóstico y definir el tratamiento para esta paciente. Necesitamos la participación de todos. Bueno, es una paciente que se presenta a la consulta con hematomas espontáneos, un rash pruriginoso de 1 mes más o menos de evolución y descenso de peso. Como antecedentes, la verdad que no mucho, es policía de la ciudad, tuvo 2 hijos por parto natural sin complicaciones y no tiene pareja estable. Cuando llega a la consulta con este problema, se le hace un laboratorio con una eritro de 23 como único dato positivo y una orina completa que tenía una hematuria microscópica y dismórficos del 72%. Tenía también proteinuria, pero sin ningún síntoma urinario. En ese momento se solicitó un ecodoppler renal y se complementaron los estudios laboratorios con las serologías. La paciente vuelve a referir que tomando la medicación para que no sea tan pruriginoso el rash, se empeoraba, no mejora y dice que le salen más hematomas, que transpira mucho de noche, tenía todo lo que era el rash, estaba en miembros inferiores, en pies, en lo que es la vagina, más que nada en el pecho mucho, y tenía una lesión como más visible en la mama izquierda, que también le picaba mucho. Acá hay algunas de las fotos de las lesiones. Estas fotos son como del comienzo del cuadro o de cuando ella consulta. Nosotros cuando la conocemos a ella y la vemos acá, los hematomas estaban ya bastante resueltos y las lesiones tenía acá como un conglomerado que también le picaba, eritematoso, y no se ven las de los pies, pero eran como medio papulares, así también muy pruriginosas. En las serologías, lo que viene positivo es la BDRL y la FT-APS. En realidad primero se le solicitó una BDRL cualitativa que vino positiva, y en ese momento para acercarse más al diagnóstico se solicita la prueba de FT-APS y la cuantitativa. Acá, como para saber, cuando uno pide las serologías y viene la BDRL cualitativa positiva, es importante siempre pedir la BDRL cuantitativa para ver cuál es el recuento real. Cuando uno tiene un paciente con un recuento, ya con que tenga 2 DILs, es necesario especificar un poco más el diagnóstico con una cuantitativa y con una prueba treponémica. La BDRL sería la no treponémica, que es más sensible, y la treponémica, que sería la FT-APS, nos va a dar más especificidad del diagnóstico, y que sea reactiva ya define que la paciente tiene sífilis. Esto fue el miércoles, ahí se le comunica a la paciente el diagnóstico y el probable tratamiento, y bueno, se habló con ella, y el jueves vuelve a consultar porque refería cefalea, mareos y oscilación al estar de pie. Decía que... Todo esto es ambulatorio. Ambulatorio. Sí. ¿Dónde se estaba viendo? Acá. Además del portal. Sí. Con la doctora Chiarello. Bueno, y ahí la paciente vuelve a comunicarse con su doctora y le dice que sentía que caminaba sobre algodones, que oscilaba al caminar, que los amigos le decían que se tambaleaba, decían como que se tiraba bien para la derecha cuando caminaba, y no podía mantenerse estable, digamos, de pie. Bueno, este cuadro es un cuadro de Up to Date que me pareció interesante ponerlo más que nada para atraer a que después lo vayan a buscar, pero para explicar un poco,
la sífilis se clasifica en sífilis temprana, tardía y la neurosífilis. La sífilis temprana va a incluir la primaria y la secundaria, y bueno, obvio que la latente está en los dos estadios. En cuanto a la sífilis primaria, uno habla de una única lesión, el chancro, que generalmente está en la zona de inoculación, y es solo esa lesión, digamos, bien localizada. En la sífilis secundaria, vamos a tener lo que sería más sistémico, que tenemos el rash, en este caso la paciente tenía el rash pruriginoso diseminado. Puedes tener fiebre, puedes tener faringitis, bueno, bastantes más síntomas sistémicos. Y en lo que es la sífilis tardía, tenemos la sífilis terciaria, donde vamos a tener enfermedades más como relacionadas a lo vascular, ¿sí? Y tenemos la latente también. Y la neurosífilis, que puede presentarse concomitante en cualquiera de estos dos estadios, no sí o sí tiene que ser en la tardía y tampoco tiene que venir después de eso, puede presentarse en cualquier momento de la infección. La neurosífilis en sí va a ser con invasión del líquido cefalorraquídeo, pero como dato importante, una cuarta parte de los pacientes con la sífilis temprana se va a identificar, digamos, el treponema en el líquido cefalorraquídeo cuando lo estudiemos. Acá hay algunos síntomas de lo que sería la neurosífilis en general. Tenemos cefalea, rigidez de nuca, es como una meningitis, digamos, por treponema. Puede tener síntomas característicos de lo que es meningitis, como no. Náuseas y vómitos, alteraciones visuales, pérdida de audición, tinnitus o escuchar como zumbidos, la paresia general y el tabes dorsalis, que estos sí son bien de sífilis terciaria cuando ya van años de la infección. Bueno, acá un poco lo que sería el diagnóstico, la prueba no treponémica, que sería la BDRL, y la de FT-APS, que es la treponémica. Si las dos dan positivo, no hay dudas. Cuando la no treponémica da positiva, que pedimos la treponémica, podemos tener no reactiva, que quiere decir que no hay sífilis, es bastante específica en ese sentido. Si esta nos da no reactiva y esta reactiva, puede ser una sífilis que fue tratada o que es muy reciente, entonces no llega a cuantificarse en la BDRL, o tardía, en general lo que nos define es la FT-APS. En cuanto al tratamiento, que acá se diferencian bastante, lo que es sífilis primaria y secundaria, digamos, la temprana, se trata con la dosis de penicilina benzatínica, 2.4 millones, y se da una única dosis, y ese ya es el tratamiento. Cuando hablamos de terciaria, tenemos que pensar en penicilina benzatínica, también 2.4 millones, pero se dan 3 dosis divididas por una semana cada una. O sea, una dosis semanal 3 veces. Y se tiene que hacer seguimiento con la BDRL a los 3 meses, a los 6, a los 24, en el caso de personas con HIV, en caso sin HIV se hace a los 6 y a los 12. Y la neurosífilis se tiene que internar a la paciente y se trata con penicilina no benzatínica de 3 a 4 millones diarios divididos en dosis cada 4 horas. Bueno, este es el resultado de la PL de nuestra paciente. Cuando vino con esos síntomas neurológicos, se decidió estudiarla e internarla. Como ven, la BDRL en el líquido cefalorraquídeo nos dio negativo, y la verdad que bastante normal el líquido en sí, no tiene nada que nos guíe a que pueda ser sífilis. Pero bueno, lo que estuvimos viendo es que en el líquido cefalorraquídeo, como dije antes, muchas veces la BDRL puede dar no reactiva. Y lo que se habla es que cuando da no reactiva, se esperaría que en el líquido haya al menos más de 5 células y más de 45 de proteína. La paciente tiene 26 de proteína y no tiene las células. Así que bueno, estuvimos ahondando un poco más en esta información, en qué tan específico y qué tan sensible, y cuál sería nuestro valor predictivo negativo en lo que es la punción lumbar de esta paciente. Y lo que vimos es que no hay tanta sensibilidad en lo que es la BDRL en el líquido cefalorraquídeo,
podía ir del 30% al 70%, por lo tanto no sabemos en qué extremo estaría nuestra paciente y si realmente podríamos asociarlo a eso. Y habla de que muchas veces, por más que la BRL negativa, no podemos descartar el diagnóstico de que la paciente esté cursando una neurosífilis si pensamos que la evidencia clínica, el cuadro de la paciente es de alta sospecha. Nuestra pregunta principal era, ¿qué sería una alta sospecha? Y acá la idea es que debatamos un poco qué creemos, más que nada para definir qué hacer con nuestra paciente, si la internarían y la tratarían como una neurosífilis a pesar de la BRL negativa, si le darían, por ser una sífilis secundaria, una dosis, o si la tomaríamos como una terciaria y le daríamos 3 dosis separadas por una semana. Perdón, ahí decía de la FTA en el líquido, ¿cierto? Sí, la FTA se puede hacer en líquido cefalorraquídeo, lo que queremos es que acá generar, o sea, por lo que conocemos no se hace y por eso no se pidió eso en el líquido. ¿Por qué no repasamos la clínica del paciente para ver si tiene un síndrome meningio o no lo tiene? A ver, la paciente, como síntomas dichos por ella, tenemos cefalea, tenemos esto de la sensación de que caminaba sobre algodones y de inestabilidad de la marcha, referida por la gente que la veía y le decía que se tambaleaba. Eso parece más una polineuropatía que una meningitis, ¿no es cierto? Caminar sobre algodones, Sí. la típica descripción de la polineuropatía. Que también puede estar relacionado. Y tambalearse es algo absolutamente específico, alguien que puede estar deshidratado y hipotenso o estático se tambalea. No necesariamente es neurosífilis. ¿Y la señora tenía cefalea habitual o era algo absolutamente nuevo? Ella lo que refiere es que de chica había tenido a los 7 años episodios de migraña, pero que nunca los trató y que después de eso no los volvió a repetir. Yo me vi la paciente cuando entró por guardia. El viernes a la noche fue. La verdad es que sí tenía las lesiones muy parecidas a las que ya venía teniendo. De hecho, había progresado un poco, tenía máculas. La parte que tenía en la parte de la mama parecía hiperdigitalizado, pero parecían todas las lesiones bien, cuando buscabas específicamente sífilis secundaria, las lesiones eran compatibles. La primera duda que se me generó a mí era si estaba teniendo compromiso neurológico o no, y qué hacer, un poco para comentar la situación. Ella lo que contaba era que tenía cefalea, pero cuando uno la evaluaba, no tenía clínica de meningitis, sin dudas, no tenía clínica de meningitis, sí te relataba que había tenido algo de cefalea, pero la verdad es que no era una paciente que ni siquiera tuvimos que poner anestésico para controlar la cefalea a ese nivel. Por otro lado, con respecto a esto de que caminar en algodones, que era lo que le había dicho a Nati cuando llegó, la realidad del examen neurológico, lo único que llamaba la atención, pero era que descomponía el movimiento en la prueba de dedo nariz del lado izquierdo. Pero cuando le haces al resto de las pruebas neurológicas, todo normal. Y lo volví a hacer y nada. O sea, la verdad es que si yo te tenía que decir ese día a la noche si la señora estaba realmente teniendo clínica neurológica, no se generaba dudas. De hecho, nos contactamos con Feli, y Feli estuvo hablando con José a la noche, porque una de las dudas era, ¿la punzamos o no la punzamos? Porque estaba llena de lesiones, mi miedo un poco era, ¿puedo punzar una sífilis secundaria donde las lesiones contagian? Y yo si pulso en donde estaba, la punzo y puedo infectar el líquido cefalorraquídeo. Que un poco era mi duda en ese momento, porque en lugar donde había que hacer la punción, había lesiones. Sí. Le completamos los estudios, después estuvimos charlando un rato, bueno, terminamos decidiendo que le íbamos a punzar, y la verdad es que como vieron, no vieron nada. Guardamos un poquito para ver si se podía hacer después el PTA,
por si el ADR le daba negativo, pero la verdad que clínicamente, en ese momento, por lo menos de lo que la pudimos revisar, lo único positivo que tenía es esto que dijo. Después el resto no tenía nada más. Claro, nosotros cuando hablamos del caso, cuando se presentó, lo que nos generó dudas hasta el resultado de la opción, porque eso me parece que lo que nos faltaba la diferencia era si esta paciente estaba teniendo en el contexto de una sífilis secundaria, una sífilis más activa, con compromiso sistémico, una meningitis aséptica. Y la diferencia está en cuando tuvimos el líquido, más allá de la PDR, que es verdad que tiene una limitada sensibilidad, buena especificidad, pero menos sensibilidad, es que no tiene nada de alteración en el líquido, o sea, no tiene inflamación, no tiene ni células ni proteínas. Entonces, eso es lo que nos cambia claramente. La verdad que yo no había visto antes una sospecha de meningitis aséptica en el contexto de sífilis secundaria, pero lo vas a buscar, está bien claro. Bueno, tenía esa cefalea, que por ahí confundir, pero bueno, la realidad es que ahora lo que nos cambia es si continúa el tratamiento que se empezó, ahora tenemos el líquido, la negativo y todo esto, como un confundidor. No, pero te puede ayudar la resonancia magnética. En estos casos, No para hacer diagnóstico de una neurosífilis o una meningitis temprana, sí para hacerte diagnóstico diferencial, porque tiene varios puntos, o por lo menos una clínica variable. La sífilis es una enfermedad granulomatosa. Las granulomatosas pueden producir vasculitis secundarias. Eso es una cuestión, vasculitis secundaria es sífilis. Lo otro que te puede ayudar es el hecho de administrarle contraste. Se le pide al especialista de diagnóstico por imágenes si no sospecha de inflamación meningia, hacer una resonancia magnética del céfalo con doble contraste y visualización tardía, porque la meninge inflamada mantiene el contraste por lo menos durante 24 o 48 horas en posición endobeal en meningio. Y habitualmente la sífilis, como todas las enfermedades granulomatosas, que es una meningitis, fundamentalmente desde la base, lo que se llama meningitis basal. La verdad que no me pareció, a través del relato, no me pareció que tuviese compromiso del sistema receptor. Lo que pasa es que es cierto, un viernes a la tarde, con lesiones activas, y a vos tenés el hecho de tratarlo 3 semanas o a darle una sola dosis, la verdad que te cambia un poquito. Me parece que la función lumbar es lo que te termina de marcar el elemento. Creo que estuvo bien pensado, igual. Coincido con lo que hablaron recientemente, no me parece que tenga una meningitis, ¿no es cierto? Pero se impuso a hacerla, la función a pesar de que era técnicamente dificultosa, me parece que estuvo muy bien. Te deja muy tranquilo esta función, y si vos revisás los síntomas, le falta un poquito para tener una meningitis, ¿no? Hay como 5 o 6 formas de neurosífilis, ¿no? Desde las dogmas tardías que las nombraste, la parálisis general, que hoy en día no la vemos más, es una enfermedad erradicada, pero grandes personajes de la historia tuvieron parálisis general, entre ellos es el Sarmiento. Algunos dicen que Hitler, en sus últimos momentos tenía parálisis general sefilítica, estamos hablando de la era preantibiótica. Los manicomios del siglo XIX estaban llenos de dementes sifilíticos, ¿cierto? Así como en la cardiología abundaban los grandes aneurismas luéticos, la neurología y la psiquiatría, la atención de estos pacientes en los manicomios del siglo XIX estaban llenos de demencias luéticas. Y importantes personajes la tuvieron. Descarto, por supuesto, también el tabedoxal, esa ataxia ventricular que contás, no parece ser el caso, claramente lo que es un impulso muy tardío el talón dorsal de la degeneración posterior de la médula, con una marcha característica por falta de propiocepción, ¿no es cierto? Que no es para nada el caso. Pero sí que queda la sífilis meningovascular, la meningitis, ¿no? Que podría, de todas ellas,
si podría haber sido alguna, que creo que no es ninguna, podría haber sido una meningitis silvética, ¿no? Ahora, sin nada, a ver, cuando un paciente tiene cefalea y camina estos síntomas, si se lo hubiésemos atribuido a una meningitis, tiene que tener inflamación del líquido, sería casi imposible tener un líquido cero leucocitos, casi nada de proteínas, y tiene clínica neurológica. Y esa es otra pregunta. La sífilis secundaria, que es una de las más floridas, cursa muchas veces hasta con un síndrome prolongado, tiene compromiso de adenopatía, hepatosplenomegalia, alteración de hepatograma, febrícula, fiebre. ¿Qué tuvo de todas esas cosas que uno ve en la sífilis secundaria? No tuvo alteración del hepatograma, no tuvo, lo que sí, otro dato importante que podemos asociar a la sífilis secundaria es la afectación renal de la paciente. No sé si se acuerdan que la empezamos a estudiar justamente porque vino una orina con hematuria microscópica, hematíes dismórficos del 72% y proteinuria. Nada, esto en el Doppler renal dio normal, pero por lo que estuvimos viendo, la sífilis secundaria genera una nefritis membranosa a nivel renal, puede ser asintomático perfectamente y resuelve con la resolución del cuadro, pero esa es otra de las cosas que nos dio a la sífilis secundaria, digamos. Alteración del hepatograma no, fiebre no tuvo. También creo que se nos dificultó un poco el cuadro post-punción lumbar porque la paciente post-punción lumbar empezó con una cefalea muy intensa, más bien una migraña, tuvo hasta náuseas, vómitos. Después de la punción lumbar la paciente empezó con una cefalea con fotofobia, no tenían signos meningios al examen físico ni neurológico, pero la realidad es que tiene una migraña que al día de hoy no hay analgésico con el que podamos apagar, o sea, todas las guardias creo que no hay ninguno de los residentes que no lo hayan llamado por la migraña de esta paciente. Le dimos cafeína como tratamiento a cefalea post-punción lumbar, pero aún así está como con dificultad de estar tranquila, o sea, ella va caminando al baño y tiene que ir agachada por la cefalea que tiene. Y eso Pero también... entienden que es por hipotensión endocraniana. Claro, sí, eso es claramente pospunción, lo estamos asumiendo que es claramente pospunción. Es cuando se levanta. Sí. Y alivia la bajada. Claro. De hecho, el primer día cuando yo la conocí, nosotros la vamos a interrogar, ya prendemos la luz, me molesta, fotofobia, nos pide que apaguemos la luz. Y cuando la queremos incorporar para hacer el examen neurológico, está un rato sentada, empieza a agarrarse la cabeza del oreja y se desploma en la cama. O sea, igual le habíamos puesto cafeína, la expandimos, muchísimo volumen, muy sintomática post-punción lumbar. Bueno, hay una técnica que se llama el parche hemático, que la utilizan los anestesistas cuando queda una fístula lumbar, que es la rafia de post-punción, que ellos sacan sangre del mismo paciente y sobre el mismísimo trayecto de la PN van inyectando propia sangre del paciente, haciendo una suerte de coágulo que luego se organiza y luego se fibrosa. Hace las veces de tapón hemostático, ellos le llaman parche hemático, ¿no? Podría ser una alternativa consultarlos a dolor, porque ellos la hacen ellos esa técnica. La otra es usar para generar aumento de la percepción de agua y de sodio. Eso aumentaría el nivel de producción de líquido cefalorraquídeo junto con el tren de Lemburg y la cafeína sería una opción. Si no está hipertensa, si no tiene contraindicaciones para utilizar bajadores de número protectorio, es una de las opciones que se propone. Lo del parche hemático sí es cierto, se hace. Y fundamentalmente las fístulas de líquido cefalorraquídeo se producen cuando los pacientes son muy obesos y la forma de función, recuerden que la forma de función, cuando uno lo pulsa, uno lo pulsa en sentido transversal a la fibra del ligamento amarillo. Entonces rompe el ligamento amarillo de las fibras de una manera que queda flexibilizada. Los anestesistas lo que hacen es poner, no el canto de la aguja hacia arriba, sino que lo ponen, perdón, el canto para arriba, sino que lo ponen paralelo a las fibras del ligamento amarillo y así generan menos producción de fístula cefalorraquídea. Una pregunta más. ¿Tener lesiones tipo condiloma lata
en genital? No, las lesiones de los genitales eran iguales a las de las piernas y se dieron también al tiempo. De hecho, ahora ya no las tiene más. Ahí se ve un poco, era más como un mismo rash pustuloso, digamos. Eritema polimorfo no tenía, ¿no? No, tampoco. Sí, las lesiones, bueno, me llama la gran simuladora, ¿no? ¿Quién se anima a decir que una lesión patognomónica en la piel? Las pápulas, las máculas se ulceran, sí pueden tomar palmas, plantas, Sí. ¿cierto? Eso es no característico, de hecho esta paciente no las tenía. No, en las palmas sí, en las plantas no. En las palmas no. Pero esa espinita que está arriba, el grado 12, sobre la mama derecha, deslechada, te haces un campo oscuro y microscopía tiene que ser campo oscuro, no un hematoxilina así. Bueno, la gran pregunta es... ¿Qué hicieron? Yo la trataría como una sífilis secundaria, no creo que tenga una sífilis, no le instalaría para ser venoso. No me parece que, sí, por supuesto, hay que seguirla a la paciente. Y me parece que no reúne criterios de neurosífilis. No estaría mal hacer un fondo de ojo, para ver que no tenga compromiso que no tenga uveitis, porque puede que ahí nos cambie. Y en la sífilis es como que hay que buscarle la categoría que las haga saltar de tratamiento. Y no sé si una uveitis, si tiene que estar acompañado de uveitis, tenía ojo rojo o alguna sintomatología. No, sintomatología. No las hace saltar de categoría, pero si no lo tuviese, me parece que queda en sífilis secundaria. En el fondo de ojo voy a buscar microestigmas hemorrágicas que la sífilis también produce, o fenómenos embólicos. Entonces, eso sí que puede ser cambiado de categoría en el tratamiento. Porque se asimila que el compromiso de la retina es como si fuese el mismo compartimento del sistema nervioso central. Es un amigo. Yo me quedo en la parte renal, que no sé la paciente, no sé si eso, si que tener algún tipo de compromiso renal, ausencia de lupus, y cambiaría la duración del tratamiento antibiótico o el abordaje terapéutico. Eso no sé si hicieron. Claro. Secundario. Con la resolución de la sífilis secundaria se resuelve. La sífilis y después tenés que evaluarlo por el periodo otra vez, pero se supone que secundario es y nada más. Y pudieron hacer la vida de 24 horas. Sí, no, la vida de 24 horas me sirvió para saber que, o sea, no tiene proteinuria, no tiene nada, pero bueno, o sea, tenés que evaluar por diferido, a veces mórficos y demás, pero no necesito tratar de síntomas. Lo único que a mí me queda en duda es que no haya tenido un extraído temprano una chica y que por eso no haya dado tan, o sea, no se haya dado un líquido normal, una larga negativa. Esa es la única duda que me queda. Sí, es obvio que la clínica no era demasiado para realizar el meningitis. Es la única duda que a mí me va a quedar ahí latente. O sea, si no la agarramos temprano. Con respecto al dolor, tenía dolor en el ojo izquierdo porque la revisamos, el ojo no estaba rojo, pero tenía dolor en el ojo izquierdo. Eso sí, por eso lo preguntamos activamente. Y lo otro que dice de la corriente de la crisis, yo hace rato lo leí y o sea, dice lo mismo. El tratamiento Lo para tratás y después volvés a chequear repartir mórficos y debería resolver. Ese 72% de dimórficos post tratamiento debería darse. Sí. Yo creo que esta casa la sífilis secundaria es algo que nosotros no es para nada raro, secundaria, pero hay algunos mucho de dermas, mucho de guardia. Es verdad que las lesiones de piel eran bien compatibles, con la serología, y no tenía fiebre, bueno, con el tema del sistema neurológico que terminaba respondiendo, pero la realidad es que no sé a cuántos pacientes secundaria, por ejemplo, le hacemos una más segura, le hacemos una nota de religión a ver si tiene mórficos o no, realmente claramente está subdiagnosticado. En este caso, con los síntomas que confundirían, la función lumbar
muy bien hecha, ahora si tiene todo el resultado negativo, a la hora de descartarlo, porque si no el cambio de tratamiento está, bueno, una tarea de función, pero más que nada teniendo psicoquímicos negativos, sin nada de inflamaciones, que está bastante tranquilo más allá de la verdad. Bueno. Con respecto a lo nefrológico, hay pacientes que llegan al síndrome nefrótico. Claro, eso Sí. Es una causa de síndrome nefrótico en algunos pacientes. Este paciente tiene un pequeño compromiso glomerular que no pasa a mayores, para el infeccioso. Bueno, lo leíste como membranoso Sí. o membrano proliferativo. No, membranoso. Membranoso secundario, porque está la membranosa primaria, ¿no es cierto? Eso sí tiene un tratamiento específico, hay que inmunosuprimir al paciente. Pero esto se lo considera como las glomerulonefritis parainfecciosas de la endocarditis infecciosa, o de un shunt infectado, o cualquier otra hepatitis también, son parainfecciosas que, como paraneoplásicos, se van por el tratamiento primario, se van por el tratamiento de infección. Bueno, gracias a todos por haber venido y haber participado. La verdad que era más que nada definir esto para definir el tratamiento, que son tan distintos los tratamientos según qué diagnóstico le demos. Nada más. Conclusión que se piensa, función que se hace. Se pensó la función, se pensó la función. Hay cambio. Sí. Muy bien, muchas Muy gracias. Gracias. está a punto. Está a punto y eso. Bueno, ¿cómo están? Nosotros queríamos nada más hacer un pequeño comentario sobre farmacodermias por un paciente que ya presentamos en un Ateneo previo, con múltiples intercurrencias. Bueno, vamos con el caso. Es un paciente de 73 años, masculino, que cursa internación por una salmonelosis no tifoidea invasiva. Una internación bastante prolongada, de un mes de evolución. Como antecedentes tiene un síndrome mielodisplásico y es coronario, y la intercurrencia que queríamos contar hoy es esta, que el día 27 de abril, hace poco, intercurre con un rash en región inguinal. El rash era una placa eritematosa que comprometía los pliegues también. En este momento el paciente venía cursando una terapia antibiótica bastante prolongada, con ciprofloxacina 31 días, habríamos agregado meropenem, por mala respuesta, fiebre persistente, y continuaba presentando colecciones en miembros, y también vancomicina, Diama 5, por un rescate en hueso de un estafilococo. El paciente debutó con esto, un rash que estaba en la región inguinal, al principio, simétrico, que luego se extendió un poco más hacia el dorso, y acá podemos ver que se extiende a miembro inferior, en el hueco popliteo. Era un poco difícil observarlo porque ya presentaba, digamos, lesiones previas en miembros inferiores, en las piernas, que estaban enrojecidas por la patología, digamos, pero esto era nuevo. Entonces, la verdad que no sabíamos muy bien de qué se trataba. Nos llamó la atención, el paciente no presentaba síntomas de urticaria, digamos, no tenía prurito, no le dolía, nada, simplemente habían aparecido. Interconsultamos con dermatología, que nos puso como primera sospecha este síndrome de Strife o síndrome de Baboon. La verdad que no sabíamos qué era, entonces nos pusimos a investigar un poco de qué se trataba. A ver, corro un poquito esto. Bueno, de ahí preparamos esto. Esto es un cuadrito que muestra un poco la distribución de distintos tipos de reacciones a drogas, como por ejemplo la urticaria, que es una reacción más generalizada, el angioedema, que se predomina en manos, pies, boca y genitales, y este síndrome, que es el exantema intertriginoso y flexural simétrico por fármacos, que principalmente predomina en zona inguinal y de flexión.
esto es lo que dice un poco UpToDate, es un síndrome bastante infrecuente que aparece a las pocas horas o a los días del inicio del fármaco, que está caracterizado por un rash que es bastante marcado, que está en la región glútea, perianal, inguinal y en las zonas de flexión o intertrigos. Y es característico la ausencia de síntomas sistémicos. No hay muchos reportes, dice que el 50% de los casos se asocia a amoxicilina, ceftriaxona, penicilina, clindamicina o eritromicina. La verdad, ninguno de los fármacos con los que estábamos con este paciente, ninguno de los antibióticos que tenía. Pero bueno, acá tenemos un cuadrito en donde muestra el tiempo de evolución del síndrome, que suele empezar más o menos a las 12 horas, con un pico entre los 2 y 3 días, y a los 8 días es como lo máximo que dura. Y acá, perdón, tenemos, bueno, esto me molesta un poco, ahí. Según se llama Sys-Drife por el nombre, las siglas en inglés, que nos dice las características. Es simétrico y en la zona en donde se encuentra. O sea, los principales puntos que tenemos que ver con este síndrome es que haya una exposición a drogas previas, puede ser la primera dosis o dosis repetidas, que el exantema sea característico, vamos, rojo, bien marcado y predominantemente en glúteos y genitales, que digamos, tenga compromiso de intertrigos y las zonas de flexión, que sea simétrico y la ausencia de síntomas sistémicos. Y esta es la imagen que pone UpToDate como característica de este síndrome, que si bien no es muy parecida a la de nuestro paciente, cabe destacar por la sintomatología, digamos. O sea, acá se ve bien demarcado y en glúteos y zonas de flexión. El paciente tenía un antecedente en una internación previa de una alergia a vancomicina, que él no sabía referir muy bien, nos había dicho que había sido una especie de pústulas que habían aparecido, pero nosotros, por el rescate del estafilococo, necesitábamos implementar un tratamiento antibiótico y decidimos probar tolerancia con la vancomicina. Investigando un poco, esta internación fue en agosto de 2019, era por una neumonía, y la intercurrencia había sido cuando el paciente cursaba, digamos, vía de antibiótico con piperacilina, tazobactam, 14 y vancomicina día 2. Y lo que presentó fue unas pápulas que parecía que tenían colecciones dentro, estaban sobre una base eritematosa y tenían contenido amarillento. En tronco, digamos, anterior y posterior, miembros superiores, cuello y rostro. O sea, bastante distinto a lo que había presentado ahora. En ese momento, dermatología lo interpretó, o sea, como una infección herpética diseminada, o posiblemente una reacción adversa a los fármacos. Y habían sospechado este síndrome, que es pustulosis exantémica generalizada aguda. Finalmente se hizo una biopsia y se dio con que tenía esto, vasculitis leucocitoclástica, que es un hallazgo bastante inespecífico, digamos. Y se suspendió la vancomicina y se dieron las pústulas. Entonces nosotros con lo que nos sucedió con esta intercurrencia, lo que decidimos es suspender el meropenem, ya que teníamos, digamos, bien cubierto con ciprofloxacina la bacteria que estábamos atacando, que era la salmonela, y rotar vancomicina por daptomicina. Además, el otro tratamiento que se tiene que hacer son corticoides sistémicos. Decidimos administrar hidrocortisona, 50 miligramos, primero cada 8 horas y después cada 12, y realizamos una biopsia de piel que hasta ahora está pendiente la anatomía patológica. Así que nada, simplemente era eso, queríamos comentar un poco de lo que se trataba de esta intercurrencia, de este síndrome que no conocíamos, que es un poco infrecuente, y que si bien no parece tan característica las imágenes, digamos, el rash, al suspender los antibióticos mejoró y desapareció, nunca presentó síntomas sistémicos
prurito ni nada. Y bueno, habrá que ver qué dice la biopsia, nada más. Te hago una pregunta, ¿qué esperaríamos que tenga, si fuese esto que estamos diciendo, la anatomía patológica? La verdad que no sé qué debería, no lo sé. Pero también sería una vasculitis tipo leucocitoplástica. Aparentemente sí, como una reacción inflamatoria. Lo que queríamos ver también es que no tenía que ver con su salmonelosis invasiva, que presentaba muchas lesiones en piel, y a ver si no encontrábamos algo extra que tenía que ver con eso. Porque a todo esto el paciente evolucionaba con fiebre persistente y con nuevas lesiones que aparecían y colecciones. Entonces no sabíamos si tenía que ver con una farmacodermia o con su enfermedad de base, digamos, que lo tenía internado. Vamos a ver, los corticoides así, altas dosis, estando infectados con la salmonelosis invasiva, y las coleras y todo eso, creo que Sí. balancearlo entre lo cutáneo. Sí, no tuvo muchos días los corticoides, o sea, vimos que mejoró bastante y se suspendieron, pero sí, entre aparte lo mielodisplásico, que tampoco viene con digamos, con los glóbulos blancos más altos, había un tema ahí para tratarlo. Pero bueno. Eso es todo. Listo, gracias. Sí. Bueno, ¿hay algo más? ¿No? Bueno.